Procesos integrados del pensamiento. El inicio de cualquier actividad, solución o toma de decisión inicia con un proceso de análisis desde los criterios apropiados para nuestros objetivos. Al concluir cada proceso, se elabora un producto que es resultado de una síntesis y finalmente el último proceso es la evaluación, la que es responsable de la información para la formulación de juicios de valor. Con esto se pretende desarrollar las competencias intelectuales para adquirir y utilizar el conocimiento. ¿Qué es analizar? Analizar es un proceso u operación de pensamiento que implica la descomposición o división de objetos, situaciones o ideas en las partes que lo constituyen. Esa división es un proceso sistemático y organizado que facilita la comprensión del mundo que nos rodea. Todo análisis depende de la meta o propósito que se quiere lograr. Algunas veces esto solo indica separar todo en sus partes constituidas y profundizar el conocimiento acerca del objeto, situaciones o ideas. Es decir, estudia otros aspectos como las funciones, estructuras, etapas del desarrollo, etc. Componentes del análisis. Tenemos objeto, situación o idea, tipo de análisis y el listado de las partes o elementos que se generan del análisis. Procedimiento para analizar. 1. Definir el propósito del análisis. 2. Definir el o los criterios de análisis apropiados al propósito de analizar. 3. Separar el todo u objeto de análisis en sus partes y elementos de acuerdo con el criterio de análisis seleccionado. 4. Repetir el paso 3 hasta agotar todos los criterios seleccionados. 5. Integrar el análisis del objeto, situación o idea con los resultados obtenidos a partir de las descomposiciones usando los criterios seleccionados. 6. Verificar el proceso y el producto. A continuación les voy a hablar sobre los tipos de análisis. Los tipos de análisis son variables que determinan el tipo de descomposición. Estos también son conocidos como criterios de análisis. Dependiendo del tipo de análisis que se desee realizar, existen diferencias en la manera de considerar la separación del todo en sus partes. Como lo mencioné al principio, hay algunos tipos de análisis. Tenemos el análisis de parte, que es el proceso que nos ayuda o nos permite descomponer un todo en sus partes reales o observables. Un todo puede ser un objeto o una situación. Tenemos el análisis de cualidades, que es aquel que nos permite identificar las cualidades del objeto de análisis. Está también el análisis de usos o funciones, que es donde podemos identificar los posibles usos o funciones del objeto de análisis. Tenemos el análisis de relaciones, que es el que busca los nexos entre los objetos de análisis y otros objetos, situaciones o ideas. También está el análisis de operaciones. En este proceso podemos identificar y describir los diferentes pasos o etapas del proceso en donde está involucrado el objeto de análisis. Por ejemplo, cómo usarlo, cómo darle mantenimiento, cómo fabricarlo. Y por último tenemos el análisis de estructura, que es en donde se identifican las relaciones existentes entre las diferentes partes que constituyen el objeto de análisis. Para dejar más en claro el tema de los tipos de análisis, vamos a realizar una práctica. Lo primero que debemos hacer es escoger un objeto conocido, por ejemplo, un teléfono celular, y vamos a considerarlo nuestro objeto de análisis. A continuación les voy a dar información acerca de este objeto de análisis, que es el celular. El celular es un instrumento de moderna tecnología que se ha popularizado enormemente durante los últimos años. Podemos afirmar que en la actualidad el celular es el elemento predominante para la comunicación a distancia entre personas. Vienen muchos modelos, sin embargo el más común es el de un cuerpo constituido por diferentes partes como son la pantalla, el teclado, entre otros. Además de su función de medio de comunicación, los fabricantes han incorporado otros usos como los de agenda, directorio telefónico, grabadora, cámara fotográfica, despertador, etc., convirtiéndolo en un instrumento muy útil para cualquier persona.
Una de sus funciones importantes también es realizar llamadas y concluirlas. A continuación vamos a aplicar los diferentes tipos de análisis en nuestro objeto. En el análisis de partes podemos decir que el teléfono celular tiene un cuerpo con muchas partes, pero podemos destacar la pantalla, el teclado, el audífono y el micrófono. En el análisis de funciones podemos decir que la función de nuestro objeto de análisis es el de instrumento de comunicación entre personas. En el análisis de usos podemos indicar los diferentes usos del teléfono celular, como agenda, directorio telefónico, grabadora, calculadora e incluso de despertador o indicador de eventos. También tenemos el análisis de cualidades. Aquí podemos indicar que el teléfono celular es un equipo que involucra tecnología, que es moderno, que es útil o que puede ser usado por muy diversas personas. Por último, tenemos el análisis de operaciones, en donde se plantean dos tipos de operaciones o procedimientos. La primera sería hacer una llamada y la segunda concluirla. Práctica número 2. Realiza un análisis de cada uno de los objetos o hechos específicos en los literales siguientes, utilizando al menos 3 criterios de análisis. Como podemos ver en la imagen, ahí encontramos unas licuadoras. Luego procedemos a los criterios seleccionados, en los cuales son su función, sus cualidades y su diseño. Después desglosamos cada criterio de acuerdo a lo que ya está indicado. Su función: licúa, tritura cualquier alimento. Sus cualidades: tiene un motor y es de marca Oster y tiene un vaso de vidrio. Tercera, su diseño: moderno, antiguo o de color gris o de colores. Síntesis es un proceso personal mediante el cual se integran las partes, las prioridades y las relaciones de un conjunto delimitado para formar un todo significativo. Pregunto, ¿serán estas figuras representadas las partes de un cuadrado? Entonces, la respuesta es sí, porque puede agrupar las partes para generar un cuadrado. Seguramente los rectángulos de la parte superior provienen del análisis de un cuadrado como el que está en la parte inferior. Pero otra persona pudo haber integrado las partes de maneras diferentes. Si solo le pedimos que las integre sin ponerle la condición de que el resultado fuese un cuadrado. Por ejemplo, son también síntesis las siguientes figuras. Los tipos de síntesis. Existen dos tipos de síntesis. La primera, que es la síntesis abierta, que es aquella en la que el autor, además de los elementos que dispone, puede incorporar conceptos, inferencias o suposiciones de su propia creación para conseguir lo que se propone. Y luego está la síntesis cerrada, que es aquella en la que el autor solamente puede incorporar los elementos, las partes o relaciones que dispone para elaborar el producto final. Ahora vamos a hacer una práctica. El ejercicio nos dice: aplica el proceso de síntesis para construir una oración que incluya las 3 palabras que se dan. Usa todas las palabras de la lista y añade las que tú desees. Entonces, los elementos que tenemos aquí son casa, abuelo, mí. Si nosotros utilizamos estos elementos y además les añadimos otros para que nuestra oración tenga sentido, nos quedaría de la siguiente forma: la casa de mi abuelo es muy bonita, o también esta es la casa de mi abuelo. Y en este caso estaríamos hablando de una síntesis abierta. Ahora vamos a hacer otra práctica. Ordena las palabras que se dan en este literal para generar una oración aplicando el proceso de síntesis. Usa todas las palabras de la lista sin añadir otras. Este ejercicio es todo lo contrario al anterior, ya que en este caso solamente vamos a estar usando los elementos que tenemos aquí, que en este caso sería cuartos, tiene la roja 4 casa. Entonces, si ordenamos estos elementos, nos quedaría de la siguiente forma: la casa roja tiene 4 cuartos, o 4 cuartos tiene la casa roja, y estaríamos hablando de una síntesis cerrada, ya que solo usamos los elementos que tenemos. Para
recordar, el análisis y la síntesis son procesos integradores y complementarios. Sirven para abordar la solución del problema. Cualquier producto, conclusión, tesis o resumen del ser humano es una síntesis. Las síntesis son personales. No toda síntesis es un resumen.